Esto es el estudio del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a estar resumiendo la lección 12.2, Habacuc, el profeta de la fe. Estaremos hablando acerca del autor y la fecha de este libro. Hablaremos del medio ambiente. Estaremos viendo el propósito y los temas que se tocan en este libro. Veremos el bosquejo y estaremos tocando algunos puntos principales. Uno de ellos será preguntas y respuestas como base en Habacuc 1 y 2. Y también la oración y el cántico de fe en Habacuc 3. Pues vamos a dar comienzo al resumen de esta lección. Encontramos a través de Habacuc 1.1 y Habacuc 3.1 que probablemente el escritor de este libro fue el mismo profeta Habacuc, pero al igual que Nahum, la información acerca de este profeta es muy poca. En cuanto a la fecha, pues Habacuc no se refiere a ningún rey. La mayoría de los eruditos colocan el principio del ministerio de Habacuc antes del año 605 antes de Cristo, cuando Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor, se volvió una potencia mundial dominante. Eso en base de Habacuc 1.5. Las palabras de Habacuc contra Babilonia, que empiezan desde el capítulo 2, versículos 5 al 20, implican que Babilonia ya se había vuelto una nación fuerte y probablemente el ministerio de Habacuc empezó antes del año 605, pero continuó brevemente hasta poco antes de la caída de Jerusalén, que eso pasó en el año 587. Como resultado de eso, pues un número significativo de eruditos creen que Habacuc escribió su libro en algún momento entre el año 625 y el año 605. Es lo que leemos en referente al autor y a la fecha. Vamos a hablar del medio ambiente de Habacuc. Y es que en esa época en particular, el poder de Babilonia iba aumentando. La profecía de Nahum se había cumplido cuando los babilonios y los medos conquistaron a Nínive, que Nínive era la capital de Asiria. Eso pasó en el año 612 a.C. Nabucodonosor, quien era el rey de Babilonia, derrotó también a Egipto en la batalla de Carquemis en el año 605. Después Nabucodonosor marchó hacia el sur e invadió la nación de Judá. Solo un recordatorio, un repaso. Esta fue la primera de 3 invasiones babilónicas de Judá. Fue la primera vez que Babilonia ponía pie, o más bien entraba para conquistar ahí en Judá, la primera de 3. Y les recuerdo, la primera pues fue en este año 605 a.C. Nabucodonosor ahí en esa invasión se llevó a Daniel y a otros individuos cautivos a Babilonia. De eso nos hace referencia Daniel. La segunda vez fue en el año 597. Y en esa ocasión Nabucodonosor se llevó aproximadamente a 10,000 personas. Entre ellas iban Ezequiel, y se las llevó cautivas a Babilonia. De eso nos habla el libro de Segundo de Reyes. Y la tercera ocasión fue en el año 587, donde llegó Nabucodonosor a destruir Jerusalén y destruyó el templo y llevó a personas cautivos también. El segundo libro de Reyes nos habla de eso también. Así que eso era el medio ambiente para este libro de Habacuc. Vamos a hablar del propósito y sus temas. Aquí el mensaje principal de Habacuc no era advertir al pecador, sino que era alertar a los judíos fieles. Se estaba enfocando en alentar a los judíos fieles. Él dio énfasis a 2 grandes temas. El primero de ellos es que Dios juzgará a todos los pecadores a su tiempo, y el segundo de los temas es que el justo por su fe vivirá. Así que eso es el propósito y los temas para este libro. El bosquejo está dividido en 2 secciones principales. La primera pues es las preguntas de Habacuc y las respuestas de Dios. La segunda sección es la oración y el cántico de fe de Habacuc. Vamos a estar usando cada una de estas secciones como los puntos para esta lección. Y el primero pues preguntas y respuestas, que tiene como base Habacuc capítulo 1 hasta el capítulo 2. En esos capítulos encontramos que ya la maldad de Judá había aumentado hasta el punto que Habacuc no podía soportar más. El profeta clamó a Dios con la pregunta angustiosa: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Así dice Habacuc 1.2. En otras palabras, ¿cómo podía Dios permitir a la impía Judá permanecer sin castigo? Capítulo 1, versículos 2 al 4. Y Dios le respondió afirmando que iba a usar a los babilonios para castigar a Judá. Eso lo encontramos de los versículos 5 al 11. Para Habacuc, esto planteaba un dilema teológico. ¿Cómo podría Dios usar una nación más impía para castigar a la impía Judá? Y de nuevo la respuesta de Dios dio énfasis a su soberanía. Primero usaría a Babilonia para juzgar a Judá, y en su tiempo, en su debida hora, pues él iba a juzgar también a Babilonia. Y él declaró que sus propósitos soberanos iban a ser cumplidos. Dentro de esta segunda respuesta de Dios,
está la declaración bien conocida: mas el justo por su fe vivirá. Así dice el capítulo 2, versículo 4. Y esto se cita 3 veces en el Nuevo Testamento, tanto Romanos, Gálatas y Hebreos se cita este versículo. Y mientras que debemos recordar que hay que interpretar a Habacuc en el contexto de sus circunstancias y de los receptores de su mensaje, las referencias del Nuevo Testamento nos afirman que nuestra justicia viene por la fe en Jesucristo. Un dato interesante que nos comparte aquí la lección: esta verdad de Habacuc capítulo 2 versículo 4 junto con otros textos del Nuevo Testamento jugaron un papel muy importante en la Reforma Protestante, porque esto fue lo que condujo a Martín Lutero a reconocer la doctrina bíblica de la gracia o la justificación solo por medios de la fe. Así que eso es lo que encontramos en esos primeros 2 capítulos, preguntas y respuestas. Después llegamos al capítulo 3, la oración y el cántico de fe. Después de la respuesta de Dios a las preguntas de Habacuc, Habacuc le declaró: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Así dice Habacuc 3:2. Su oración y cántico de fe describen a Dios con imágenes poéticas. Esto lo vemos desde los versículos 3 al 15 de ese capítulo 3. Dice algunas cosas como esta: su resplandor era tan hermoso como a la luz del amanecer, de sus manos fluía su poder como rayos de luz. También dice: él montaba una carroza sobre la mole de las aguas y sus caballos caminaban en el mar. Dice también: el omnipotente lanzaba muchas saetas y hendía la tierra con ríos. Y también dice: el resplandor era su fulgente lanza cuando iba con ira por la tierra para socorrer a su pueblo. Vemos que después de esto, pues Habacuc entonces cierra su oración con una de las más grandes declaraciones de fe que encontramos en la Biblia, esto en el capítulo 3, 16 al 19. Y la conclusión del libro afirma la confianza en Dios contra todas las indicaciones de lo contrario. De la franqueza de Habacuc se originan 3 aplicaciones cruciales para el creyente hoy, para nuestros tiempos en el día de hoy. La primera de ellas: los creyentes experimentan duda. La duda no es una señal de una falta de fe. La segunda es que los creyentes deben poner su confianza en las manos providenciales de Dios, Dios el que provee. Y la tercera es que los creyentes pueden y deben seguir alabando a Dios a pesar de cualquier pregunta o duda persistente que tengan. Así que ese fue el resumen de esta lección, la lección 12.2, Habacuc el profeta de la fe. Hablamos acerca del autor y de la fecha. Hablamos del medio ambiente en el que se encontraba Habacuc, el propósito y los temas de su libro. Estuvimos viendo las divisiones principales en el bosquejo y estuvimos usándolas para los puntos de la clase, que eran preguntas y respuestas entre Dios y Habacuc, Habacuc 1 y 2, y la oración y el cántico de fe que encontramos en Habacuc 3. Espero les haya ayudado. Dios les bendiga.